Hola, bienvenidos todos, bienvenidos a UNIDEP Talks. Yo soy Fabián Reyes, director comercial de esta prestigiosa universidad, la grandeza de la UNIDEP. Y estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos a tener nuestra primera plática con estos tres cracks de la industria, que son tres personas que saben muchísimo, muchísimo, muchísimo del futuro del trabajo. Vamos a platicar de algunas cosas interesantes, desde ética, inteligencia artificial, un poco de metaverso, un poco de cómo se ve el futuro del trabajo prácticamente. Y pues hoy nos vamos a sumergir en el emocionante mundo de los trabajos digitales. Conmigo están tres increíbles personas que tengo el gusto de conocerlos de hace un tiempo. Por aquí a mi derecha, Jax Oliveira, Mother of Dragons y de datos y del metaverso. Grandioso, gracias Jax por estar por acá con nosotros. Jax es maestra en control y gestión de análisis y negocios, una controller certificada, tiene un montón de títulos, pero la verdad es que es impresionante Jax. Es licenciada en Sistemas de Información, Comunicación Social y Psicología Organizacional, especialista en Dirección Ejecutiva, Negocios Digitales, metodologías como Business Model Canvas, Design Thinking y Gamification. Jax actualmente es una consultora en GLG y es directora de operaciones, fue directora de operaciones de Anáhuac Online, de la Universidad de Anáhuac Online, y directora de operaciones de ISDI, el Instituto Europeo de Desarrollo de Negocios Digitales, especialista en transformación digital. Yo lo he visto con mis propios ojos. Trabajó para Amazon Prime, para Xbox Brasil. Digo, tiene un currículum impresionante. Más de 13 años como docente en diferentes universidades, como el Tecnológico de Monterrey. Jax, si yo me sigo, no termino. Pero gracias por estar acá con nosotros. De este lado también Andrés Gómez. Andrés Gómez es actualmente el Country Manager de Book, de esa famosa plataforma de recursos humanos en México, una empresa SaaS que pues está enfocada a la automatización y la digitalización en el recurso humano y que tiene como objetivo pues, crear lugares de trabajo mucho más felices. Al menos eso fue lo que nos dijiste. Ahora platicaremos más de ello. Y si hay alguien que sabe de trabajos del futuro, es este señor, créanme, trabaja con bastantes compañías, abogado de formación académica y cuenta con un posgrado en dirección comercial en el IE de España. Y pues más de 7 años yendo por el mundo. Te conocí acá en México, pero has estado en Colombia, Chile, un montón de lados. De este lado, gracias, perdóname, Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y de este lado tenemos a Miguel Ángel Pérez Álvarez. Yo lo denominé como el sensei de la inteligencia artificial. Yo lo conocí en una plática en algún momento que trabajamos con 26 inteligencias artificiales en algún lugar, y el señor Miguel Ángel Pérez nos dio una clase de ética del uso de la inteligencia artificial. Miguel es profesor de pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y sin duda, como saben, la UNAM es la referencia en temas tecnológicos en este país. Miguel tiene referencias en metacognición robótica, ética de la información y codificación en la educación. Sus trabajos sobre ética de la información y aprendizaje han estado inclusive en revistas y en temas con el CONACYT, Revista Internacional de Ética de la Información e Información Científica y Tecnológica. Es autor del libro sobre didáctica de tecnologías de la información por la UNAM y tiene importantes artículos de investigación publicados como en Latinoamérica sobre ética de la información de la red, robótica, inteligencia artificial, big data, tecnologías cognitivas como medidoras de la educación, y es fundador de la Red Latinoamericana de Ética de la Información, miembro del Social Research Council, Media Research Hub, del Consejo Editorial de International Journal of Cybernetics Education y del Consejo Asesor de la International Review of Information Ethics. Actualmente colabora en ese semanario también. Miguel, yo creo que también nos quedamos cortos en tu experiencia, pero gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Pues bueno, vamos a platicar. Esto es un primer bloque, todo el mundo puede participar. Y creo que esto tiene que ser más una plática. Yo estoy súper emocionado porque voy a aprender muchísimo de ustedes. Y pues quisiera platicar primero como del futuro del trabajo, Andrés. Sobre todo los cambios que estamos viendo en los próximos años y como profesionales, ¿dónde crees ¿qué crees que es lo que tenemos que hacer para enfrentarlos desde tu trinchera? Ok, Fabián, primero gracias por la invitación de nuevo y un saludo a toda la audiencia. A ver, primero, antes que decir cómo enfrentarlos, creo que es necesario
un punto de partida, quizá un pasito atrás, que es que la conciencia del cambio. PricewaterhouseCoopers el año pasado hizo un estudio interesante, Esperanzas y Miedos en el futuro laboral, y arrojó un dato particular que quiero traer aquí a colación, es que el 63% de los trabajadores en México son conscientes que de aquí a 5 años sus trabajos tienen que cambiar. No que ellos tienen que cambiar de trabajo, sino que sus habilidades para adaptarse al trabajo tienen que cambiar. Entonces, ya hay una conciencia instalada en la sociedad de que efectivamente este mundo en el cual vivimos es un mundo acelerado. Y en segundo lugar, es una muy buena noticia para aquellos inquietos, inventivos, curiosos, porque eso les va a permitir abrirse cada vez más espacio. Y es una noticia un poco retadora, desafiante para aquellos que no quieren cambiar con tanta frecuencia como el mundo lo exige. ¿Okay? Respecto hacia dónde va el mundo y el futuro laboral, yo me atrevería a decir que hay dos frentes. Primero, sobre todo los jóvenes que están estudiando en la universidad y los profesionales que están trabajando actualmente, deben ser conscientes que hay dos áreas importantes a la hora de que las empresas están buscando de manera muy activa, y es el área tecnológica y el área de los negocios. ¿Okay? En el área tecnológica se ha abierto un abanico de posibilidades respecto no solamente a la programación, el código, sino también hoy día vemos que inteligencia artificial, que seguramente Miguel es mucho más experto que yo. Y allí se van a abrir roles y trabajos muy interesantes que hace un año no existían. Por ejemplo, ingeniería en prompts, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con especialización en cómo preguntarle a la inteligencia artificial para que nos traiga un resultado mucho más exacto. ¿Okay? Okay. Y en el área de negocios nunca va a faltar el clásico ventas, marketing, por ejemplo, que es mercadotecnia, content specialist y demás. Entonces yo diría que una respuesta bastante superficial es que se viene negocios y tecnología y las subespecializaciones en cada uno de ellos dos. ¿Dirías que tienes que especializarte sobre la especialización? O sea, ¿lo entendería un poco más así? 100%. Ya pasó el área de los trabajos generalistas, ¿ok? Creo que tiene mucho valor y vas a sobresalir respecto a la competencia a aquellos que sepan hacer algo, no tanto, algo, y que lo sepan hacer muy bien. Muy bien, increíble. Oye, Miguel, digo, tú trabajas mucho con jóvenes. ¿Cuál sería la recomendación? De acuerdo a lo que está diciendo Andrés, ¿cuál sería la recomendación, digamos, en un tweet, para ponernos muy rápidos? ¿Cuál sería la recomendación que le darías a tus alumnos actuales o a los profesores actuales que se están enfrentando contra estas competencias que tal vez no conocemos? Sí, yo creo que lo que ha señalado es bien importante, porque la formación para el futuro no puede partir de la educación del presente. Eso es un tema que todos conocemos. Entonces yo creo que las habilidades metacognitivas, aquellas que están debajo de las habilidades especialistas, son fundamentales en la formación del bachillerato y de la universidad, cuando es a nivel de la licenciatura. Porque si no tienes habilidades metacognitivas, es difícil que puedas adaptarte a los cambios y que tengas flexibilidad cognitiva. Entonces me parece que por ahora, yo creo que lo más importante es que los bachilleratos, pero yo diría desde la educación básica, favorezcan la formación de las metacognitivas para que podamos llegar a la formación especializada que se requiere en los estudios de licenciatura y posgrado. Ok. Jax, ¿tú cómo has visto, por ejemplo, que has trabajado también en universidades prestigiosas, cómo has visto este enfrentamiento de los profesores, no contra, pero cómo ha convivido profesores, alumnos con las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo ves preparándose hacia el tema de trabajo? Yo creo que más allá de cómo están los profesores o cómo están los estudiantes, están los seres humanos. Frente a la incertidumbre de lo que está sucediendo, van a poder triunfar, yo creo que todo este camino, el que pueda ser más adaptable para poder hacer el uso de la tecnología, para hacer el uso de las habilidades metacognitivas y que pueda poderse preparar para lo que está ya sucediendo, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, profesores que son conservadores, que tienen ciertas resistencias, estudiantes que quieren buscar otros caminos, pero finalmente el mundo que nos espera es un mundo donde vamos a tener que adaptar y readaptar al contexto que estamos viviendo, ¿no? Y esto ha sucedido muchas veces en la humanidad, en el tema de la transformación digital que ha sido constante. Nosotros hemos sabido adaptarnos, entonces nos toca una vez más hacerlo
otra vez. Hacerlo otra vez, me quedo con esa adaptación. Actualmente hay un tema de metaverso que todo el mundo está como con el miedo, ¿no? Como dice, ¿qué es el metaverso? Ahora vamos a tomar nuestros asuntos como en las películas, ¿no? Como Avatar. Como Avatar, ¿no? Y un poco, Jax, una de las preguntas que justamente qué bueno que salió, que te quiero hacer ahora porque va a colación, es, a ver, según el metaverso ofrece oportunidades para la educación, desde como yo lo conceptualizo, ¿no? como lo vemos desde acá. Pero, ¿cómo piensas que esa tecnología se transformará o cómo se tiene que transformar en las universidades en el corto plazo? Bueno, para empezar, el metaverso es una convergencia de tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros no podemos pensar solamente en un espacio, pero todo lo que está alrededor, la web 3.0, las experiencias inmersivas, el tema de realidad virtual, de realidad mixta, etcétera, todo esto conforme metaverso. Entonces, cuando hablamos de metaverso, es una cosa muy amplia en el cual cómo la educación se favorece haciendo uso de varias de esas tecnologías para promover o proporcionar el ensayo. Okay. Entonces, si las universidades y si los docentes pueden aprovechar, no sé, desde experimentar en humanos sintéticos, okay, ¿no? Nosotros podemos traer una nueva experiencia de aprendizaje, okay, ¿no? En la cual puede ser interactiva, en la cual puede ser experimental, y acordándose que el metaverso es una convergencia entre el mundo virtual y el mundo físico. Entonces es un ir y venir. Nosotros podemos estar aquí, podemos crear o utilizar tecnologías del metaverso. Entonces imaginen que en la educación el panorama es súper amplio, ¿no? De acuerdo, y ahí, no, Miguel, no me dejará mentir, pues se pueden enseñar muchas estrategias de pedagogía en el cual las universidades pueden se transformar para poder brindar otro nivel de experiencia de aprendizaje. Entonces, yo lo veo maravilloso. Fíjate, y justamente, Miguel, que tú das clases, enseñas maestros, esta parte, me gusta mucho que tú acercas a la docencia, a la tecnología, ¿no? y a la digitalización. Y en tu experiencia y tu formación filosófica, inclusive que tienes, ¿tú cuál crees? Ante este creciente boom de la inteligencia artificial y en el mundo laboral, ¿cuáles crees que sean las medidas éticas, y así lo podemos mencionar, las medidas éticas fundamentales con las que las empresas, las escuelas y los propios nuevos profesionales deben de tener para poder garantizar que, pues, lo voy a decir tal cual lo pienso, ¿no? Que no nos destruyamos entre nosotros? No, me parece que hay una concepción de la inteligencia artificial que es errónea. Turing ya había señalado en los 50 que la inteligencia artificial básicamente es una simulación de procesos intelectuales humanos. No son procesos intelectuales humanos. Okay. Y no lo son porque lo que hace un algoritmo que aprende es tomar un montón de datos, tratar de establecer con ciertos filtros capas de información y de datos, y después a partir de eso empezar a hacer generalizaciones. Entonces, a partir de eso crea, a partir de eso puede anticipar, etc. Entonces, el gran problema en términos éticos es que primero partimos de una masa de datos que están disponibles en Internet o que no están disponibles en Internet, porque hoy en día las empresas tienen sus propias bases de datos y pueden entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial con sus propios datos, sin que eso sea público, sino que sea para el consumo interno de una empresa. Y el tema aquí es, cuando tú entrenas un modelo de inteligencia artificial, lo que haces, al final de cuentas, es establecer una serie de patrones cognitivos. ¿Qué patrones cognitivos son los que utilizas cuando estás preparando un modelo de inteligencia artificial? Uno de los grandes problemas que hay, y eso lo ha visto el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Estados Unidos, con el que publicamos un libro, que por ahí te voy a pasar el dato, por favor, sobre diseño ético de sistemas autónomos. Lo mencionaste cuando platicamos, claro. Que sí. Porque se filtran ahí los vías cognitivos. El racismo, el sexismo, que las personas mayores, que las personas que no manejan tecnología, que los negros, que los blancos, que los amarillos. Entonces, todo ese tipo de vías cognitivos, cuando se hace el diseño del algoritmo, se filtran ese tipo de cosas. Ahora, estamos en el umbral de una nueva inteligencia artificial. La inteligencia artificial general empieza ya a utilizar otro tipo de patrones de formación que tiene que ver
con el que la inteligencia artificial ya no requiera entrenarse de manera supervisada o no supervisada con muchos datos, sino observando a los seres humanos. El famoso QR, el QMAS, como le quieras tú denominar esta nueva inteligencia que OpenAI está desarrollando, que todavía es como un rumor, pero que tiene una característica muy interesante. Hoy en día los modelos de inteligencia artificial los entrenamos los seres humanos a partir del diseño de ciertos algoritmos. ¿Qué va a pasar cuando ese algoritmo se modifique, o sea, aprenda, como pasa con los algoritmos de inteligencia artificial, a partir de la observación de los seres humanos? A mí me inquieta mucho el tema de los vías cognitivos, pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial aprende de la observación de la conducta humana? Ok. Sí, adelante, Jax. Justo iba contigo. Bueno, Dale, que es un poco dale. lo que hace la robótica desde hace unos años, ¿no? Adelante, No, Jax, adelante. Justamente iba a decir que lo que nos distingue realmente entre máquinas y seres humanos es que nosotros seres humanos tenemos la capacidad de experimentar, tenemos el tema de la conciencia, ¿no? Y justamente esos procesos no son capaces hasta donde nosotros permitimos, porque todavía, ¿no? Esperamos que ese fenómeno de conciencia, ni nosotros mismos tenemos la luz completa de cómo funciona, es lo que nos permite todavía, ¿no? Separarnos un poco ahí. Y justamente el tema de cómo nosotros la estamos desarrollando con nuestros propios sesgos, ¿no? Sí, claro. Entonces nace con a nuestra imagen y semejanza humana, humana e imperfecta. Y fíjate, y parte de eso, justo la pregunta dentro de todo esto, o sea, creo que lleva un flow muy interesante porque vamos llegando a las preguntas que teníamos puestas. Por ejemplo, Andrés, aquí hay un tema que yo creo que a mucha gente le preocupa en la parte de recursos humanos. O sea, la parte justa y equitativa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a llegar? Recuerdo una persona que en algún momento me dijo, a mí ya me entrevistó una inteligencia artificial y lo que más me gustó de esa inteligencia artificial es que no me separó por mi raza, por mi acento, por mi color de piel. Y que pues, para mí me parece interesantísimo, ¿no? Son cosas que suceden, pero que se normalizan. Desde el punto de los recursos humanos, actualmente, Andrés, ¿tú cómo ves este tema de justicia laboral y ser equitativos con la gente que vaya a tener un trabajo en el futuro o actual? Sí, fíjate que el tema de, bueno, un poco quiero complementar lo que decía Jack, Por favor. que justo hoy en la mañana escuché una entrevista que le hizo Bill Gates en su podcast a Sal Altman, ¿okay? El CEO y fundador de OpenAI, sí. que son los dueños de ChatGPT. Y Sal decía, muy interesante, un punto muy interesante que él no veía hoy día la inteligencia artificial reemplazando a los seres humanos por una sencilla razón, es que en la forma de entrenamiento y la capacidad actual de ChatGPT en particular puede hacer tareas puntuales, no puede hacer trabajos enteros, ¿okay? Hace tareas. Entonces, yo me ascribo mucho al concepto de complementariedad más que sustitución. Ok, eso lo haría equitativo. Exacto, entonces fíjate que eso es un approach muy positivo y muy bueno, que alguien podría decir, no quiero ser entrevistado por una inteligencia artificial porque si un humano me ve, yo puedo encantarle, etc. Pero la otra cara de la moneda implica que esta persona, esta inteligencia artificial, de alguna manera se va a atener al job description y sencillamente va a valorar su currículum, por ejemplo, con base en las habilidades que son netamente objetivas. Entonces, de hecho, nosotros en nuestra empresa desarrollamos este copilot para que esta inteligencia artificial pueda crear el job description, mandar la publicación para que quien quiera trabajar en cualquier empresa aplique y pueda en cuestión de 5 segundos revisar 500 currículos, por ejemplo. Y te califica los que objetivamente hicieron match con las habilidades que se estaban pidiendo, dejando al lado, como tú decías, sexo, raza, peso, etc. O sea, lo verás más justo y equitativo. Yo creo que todo depende como nosotros lo usemos, pero como está planteado actualmente, yo diría que es una oportunidad tremenda para promover la inclusión, la diversidad, etc. Ok, sí, me parecería que podría ser fair, ¿no? Más justo.
A ver, para los tres, creo que esta pregunta podría ser interesante para los tres. Hablar de límites desde mi conceptualización en la inteligencia artificial, creo que no va a haber límites. Yo creo que llegará un momento donde no haya límites, ¿no? Digo, no soy experto en el tema, pero ¿ustedes creen que a la inteligencia artificial se le tenga que establecer un límite para su uso correcto o para su, digamos, cotidianidad humana? ¿Tú crees, Miguel, que esto... De hecho, hay iniciativas en la Unión Europea, usted lo sabe, ¿no? Ujú. Hay ya iniciativas en el sentido de regularlo. Pasó lo mismo con todas las tecnologías. Y que yo recuerde, bueno, si nos remontamos al siglo XIX, los ludistas se metían a las fábricas a romper las máquinas, que nos iban a dejar sin empleo. Y desde los años 80, que yo empecé a meter las primeras computadoras en las escuelas, algo que me asombró fue la actitud de los profesores de que no las pusieran en los salones, ¿no? Todavía trabajé en 2008, o sea, 15 años en escuelas donde a todos los alumnos se habían dado computadoras y los maestros entraban al salón y le pedían que pusieran la computadora abajo del mesabanco y que no la sacaran del salón porque se iban a distraer. Y no dudo que con el AI, porque lo hemos visto, ¿no? En las escuelas hoy dicen, no, pero no me puedes entregar ningún trabajo hecho con ChatGPT. Porque hay una incapacidad de nuestra, de los que somos docentes, de tratar de entender que los retos de alta demanda cognitiva que se pueden resolver con AI desarrollan otro tipo de habilidades metacognitivas. Claro. Entonces, hay un interés y una intención también de los gobiernos de regularla, porque sin duda alguna que con los errores que puede cometer una inteligencia artificial, que parte del conocimiento ya existente, es endogámico en términos de conocimiento, y con las mistificaciones, inventos. A mí me parece sorprendente que la inteligencia artificial sea capaz de inventar cosas que no son ciertas. El otro día le pregunté quién era Miguel Ángel Pérez Álvarez, que era un psicólogo español. O sea, no tengo ni nada de... Ni soy español, ni soy psicólogo. Pero me pareció sorprendente porque te lo conoce con toda seguridad, ¿no? Además, trabaja en inteligencia artificial, en la UNAM, no sé qué. Era una invención. All right. Entonces, ahí hay un tema. Tal vez Wikipedia, ¿no? Lo jaló en la base de datos incorrecta. Porque ¿no? seguramente va y busca por todo internet. Y sí, en efecto, encontré psicólogos, encontré abogados españoles. Entonces, toda esa mezcolanza que hace para poder generar un producto, ¿no? Cuando el algoritmo, y estoy hablando de ChatGPT 3.5, no crees que estoy hablando de otra cosa más vieja, ¿no? A mí me llama la atención estos errores, entre comillas, esas mistificaciones que se lleva a cabo, porque pone en riesgo a muchos. Imagínate a alguien que trabaja en el sector salud y que se confíe a un diagnóstico hecho por inteligencia artificial, ¿no? Ya ni te hablo de automóviles autónomos, donde hay un gran escándalo porque en San Francisco un automóvil de estos, de Huawei, no sé quién, atropelló a una persona y entonces tuvieron que bajar a todos los taxis. Esas cosas son delicadas porque tendremos que entender cuál va a ser el proceso evolutivo para evaluar la pertinencia de su uso. Okay. Y eso creo que va más orientado al tema ético que al tema legal, pero siempre tú sabes que los que no pueden meter una prohibición. Pero me encantó la palabra pertinencia. Sí. O sea, debe haber una pertinencia, no tanto como un bloqueo, sino hay que hacerlo pertinente. Me gusta mucho. Justo, bueno, vamos, Andrés, si quieres, vamos y después Jax, adelante. Sí, permite, es que con lo que decía Miguel me acordé mucho de una foto que se puede googlear de una marcha de protesta en Chicago, Estados Unidos, de profesores de matemáticas en 1906 protestando por el uso de la calculadora. La calculadora está, y protestaron no al uso de la calculadora, los estudiantes no van a aprender y eso. Entonces, creo que un approach que a mi parecer podría servir más en nuestra época es una apertura y evidentemente va a haber que regularlo. De hecho, Sarah Altman propuso un ente mundial regulador. Eso es un poco creepy porque es a quién le conferimos la capacidad mundial que decía si eso está bien, eso está mal. O sea, eso ya es palabra mayor. Pero evidentemente hay gobiernos, como decía Miguel, sobre todo en la Unión Europea, que siempre es más conservador, que van a ir siempre a regular y a establecer ciertos límites. Pertinencia, creo que nos lo mencionabas en algún momento en una plática que tuvimos. Lo malo es que puede caer el tema es que tiene que caer en las manos adecuadas, ¿no? Que yo me quedé mucho con esa parte. Y hablando de las manos adecuadas, ¿y tú cuál es tu posición, Jax? ¿Cuál sería? ¿Pertinencia? ¿Poner una ley? ¿Cuál es tu punto ahí? Existen, bueno, incluso tocando el tema del metaverso, existen dos tipos de controles que son los centralizados y los descentralizados, ¿no? Yeah. Entonces, en términos de regulación y cómo nosotros estamos construyendo plataformas, ecosistemas, mundos virtuales donde se pueda combinar inteligencia artificial y todo esto, ¿quién tiene que tener
el control. Y esa es una subregulación de la regulación, Ok. ¿no? Entonces, son los propios usuarios, y eso haría con que todo fuera más democrático, o son los dueños de esas plataformas, como hoy en día el modelo, ¿no? Actual, cada plataforma es dueño de sus propias reglas. Y entonces nosotros tenemos que someternos y aceptar ciertas políticas, si no, no podemos usufruir de todo esto, ¿no? Entonces, estamos en un marco, decía, un marco cero, un umbral donde nosotros debemos de buscar con que haya un beneficio de toda la información para todo lo que se necesite hacer, pero con mucha responsabilidad, porque ahí nos podemos esclavizar o nos podemos perder, ¿no? Entonces, Sí. hay un punto y un equilibrio. Sí, pero fíjate, platicando de, a ver, tenemos uno centralizado y uno no centralizado, así Sí, son las DAOs. descentralizado, ¿no? Pero a ver, la gente piensa en el metaverso y piensa, no sé, como en un ente, no sé, ¿no? En otro lugar, ¿no? Estás sentado en un lugar, pero realmente tu mente está en otro lugar. Pero a ver, Jax, ¿qué es el metaverso? Entonces, ¿qué diablos es el metaverso? Hay muchas definiciones, hay muchos, cada quien que tiene un metaverso lo define. Todavía no hay una definición así, ¿no? Que sea la segura. Pero, por ejemplo, Gartner dice que es la convergencia entre el mundo físico y el mundo real. Roblox y Meta, hay muchas plataformas que hablan que es un espacio de 3 dimensiones, inmersivo, pertinente, que tiene cierta pertinencia, ¿no? El creador del gran concepto, no es su nombre, pero bueno, dice que tiene que ser interoperable, que tiene una economía. Entonces son características que forman, si nosotros queremos decir en palabras rancheras, el metaverso es un ciberespacio. Ya. ¿No? Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer aquí, nosotros podemos hacer en un espacio que no es físico, que es un espacio virtual. Ok. ¿No? Entonces... O sea, es un espacio dentro de un espacio. Puede ser, entonces nosotros podemos pensar que la web 3.0 es el universo y cada metaverso es un planeta. Entonces, dentro de esa analogía, los planetas, mi planeta, bueno, ya voy a Star Wars, ¿no? Sí, claro. O sea, pero dentro de un metaverso, ¿no? Cada quien pone sus reglas. El metaverso, un planeta, un metaverso, un universo puede ser, sus reglas pueden ser un piso de una casa, un cuarto. Exacto, pero ahí quien desarrolla la plataforma puede decir, todos los usuarios, nosotros vamos a decidir cuáles son las reglas de este espacio, y hay lugares donde es mi casa, mis reglas. Entonces, yo decido qué hacer con sus datos, yo decido qué claro. puede hacer, dónde puede ir y dónde puede no ir, ¿no? Okay. Entonces... ¿Dónde lo ves, Andrés? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde ves el metaverso aplicado en los trabajos? O sea, un chavo tiene 18 años actualmente, 17 años, ¿no? Todavía no entra a la universidad, quiere meterse igual a estudiar una carrera, una licenciatura en esto, ¿no? Igual y ya hasta tiene previos, en conocimientos previos, ¿no? De lo que va a ver en la carrera. ¿Dónde lo ven las empresas? No tanto dónde lo ve Andrés y Book, sino tus clientes. ¿Dónde ven la aplicación del metaverso? No digas el cliente tal vez, pero sí. Hay algunas industrias avanzadas que creo que le están sacando provecho al metaverso. Por ejemplo, la industria textil. He escuchado parte de testimonios de que los clientes va a ser posible que puedan ver cómo se les ve la ropa desde su habitación, digamos. Se van a poder ver, perfecto, esta camisa, este pantalón me quedan bien y me los compro, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con retail, e-commerce, seguramente va a ser muy fuerte. También real estate, también he escuchado varios casos de que en algún momento ya no va a ser necesario ir a ver un terreno, un departamento, una casa, porque si puedo estar en la habitación y lo puedo ver y puedo casi que experimentar estar en el lugar, ¿okay? Entonces hay distintas industrias que están más avanzadas que otras, evidentemente, y aquí lo importante, de hecho, ayer escuchaba a Mark Zuckerberg, que hizo una publicación, la influencia que tiene, hizo una publicación de un video que duró 1 minuto 20 segundos, y todo el mundo está hablando de ello, 1 minuto y 20 segundos, y él
él dio luces a que Meta le va a apostar, que es su empresa. Y básicamente está divulgando un poco la importancia, fíjate esto, con las gafas Ray-Ban, Raven, sí, lo vi. como apalancarse en una realidad bastante inmersiva a través de las gafas Ray-Ban. Y de alguna manera, de la industria de videojuegos, el entretenimiento, todo eso va a aprovechar eso, y de una vez las acciones de Meta suben y las acciones de Ray-Ban suben. Y demás. Entonces, también no olvidemos que también es un juego de poderes, donde distintas industrias y empresas aprovechan el boom y sacan provecho, efectivamente. O sea, sí lo ves que las empresas están, o sea, Sí. ya lo están entendiendo que se tienen que subir. 100%. Oye, Miguel, y un poco, ¿tú cuáles crees que sean las oportunidades actualmente en la parte educativa? Bueno, las empresas lo están viendo, ¿no? Y generalmente siempre la educación parte de las necesidades que tienen las empresas. Ahora, las empresas yo creo que van rápido. O sea, yo creo que van muy rápido y la educación, honestamente, yo siento que Sí, no va sí, tan rápido, sí, ¿no? sí, sí. Va muy lento. Inclusive hasta hace un par de años, un dato que nos compartían el World Institute, Institute of the World, no me acuerdo cómo se llamaba, hacíamos algunos temas con ellos, decía, el buffer educativo era 20 años, o sea, antes de la pandemia era 20 años. No me imagino actualmente cuánto será. Yo creo que creció con la pandemia. ¿Cómo tú cuáles oportunidades tú ves en la educación, en el tema de metaverso? ¿En qué momento en qué momento lo tienen que adaptar? Supongo que me vas a decir, lo tendrían que hacer ya, pero ¿tú cuáles crees que sean las oportunidades más retadoras actualmente en las escuelas o de los profesores? Fíjate, estoy pensando que en 2007, con Second Life, la primera experiencia que tuve de ver lo que era el metaverso, y hubo muchas universidades que incursionaron en el uso de Second Life. Pero en educación básica y universitaria empezábamos ya a trabajar con realidad virtual y realidad aumentada. Y donde yo recuerdo que la UNAM empezó a incursionar ya desde mucho antes de eso, cuando aparecieron los primeros ejemplos de realidad virtual y realidad aumentada, y fue en medicina. Ok. De hecho, si tú te vas al ISHLI y a todo este tipo de laboratorios que hay en la UNAM, sirven para que la gente se pueda meter dentro de una célula. Okay. No es lo mismo que tú veas en un diagrama una célula que te metes en una célula. Entonces, imagínate los procesos de trabajo, estoy pensando en los procesos industriales y demás, toda la cantidad de cosas que los estudiantes pueden aprovechar en lo que llaman la triple hélice. Si el Estado, las empresas y las universidades nos aliamos en desarrollar una formación académica que nos prepare para poder entrar al mundo del trabajo, es importante que entendamos todas las posibilidades que nos ofrece el metaverso, la programación, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías digitales. Y en esta parte de la transformación digital de las sociedades es importantísimo que la educación se sume. La UNAM acaba de lanzar el 8 de enero una nave a la Luna, con 5 microrobots. Es la primera país de Latinoamérica que recuerde que va a llevar una nave a la Luna. LinkedIn, lo vi. Hay que ver eso, porque la UNAM tiene 250 especialistas preparándose para llevar una nave a la Luna. Llegó al 75% de recorrido y la empresa que contratamos para llevar los microrobots a la Luna le falló propulsor y se quedó al 75%. Llegó a la órbita de la Luna. All right. Y se lograron comunicar desde la UNAM a los robots, ¿no? Y logramos echar a andar los robots. Y quisiera mencionar, eso que hicieron en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, es extraordinario. Y no creo que haya empresas privadas en México que estén ni así de cerca de hacer exploración espacial. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice la educación va atrás, porque a lo mejor la educación va adelante. Y entonces lo que hay que hacer es mi percepción, es conectarnos. Claro. Conectarnos. Yo te puedo asegurar que muchos estudiantes en preparatorias, y en licenciatura, y en maestría y en doctorado, en este momento, están haciendo investigación de frontera. Muchos especialistas en la NASA, muchos especialistas, si tú te vas a Santa Cruz, yo he estado en Cupertino en formación académica dentro de Apple, de esta empresa, y me sorprendió ver a tantos mexicanos haciéndose cargo de proyectos muy importantes. Ya. Es decir, que estos se formaron en universidades mexicanas. Okay. Y esto es importante entenderlo, porque significa que la educación está trabajando, no toda la educación, hay una parte de la educación, no voy a mencionar cuál, que es catastrófica, pero hay otras partes de la formación universitaria, universidades privadas sobre todo, y algunas universidades públicas, el Cinvestav, el Politécnico, están entre las 14 mejores institutos de investigación del suroeste de Estados Unidos, la propia UNAM, etcétera, hacen investigación de frontera. Y yo creo que han entendido este reto del que ahora los especialistas hablan.
sí es necesario repensar la relación entre cosas como el metaverso y la formación en procesos industriales, en procesos científicos, en procesos educativos, en astronomía. O sea, hay cantidad de cosas que tenemos que entender. La exploración de la Luna y de Marte no es nada más un entretenimiento en un país, por ejemplo, como el nuestro. Dedicarse a la investigación espacial suena como una tontería. Y sin embargo, si México invirtiera solamente en cohetería, nos ahorraríamos el equivalente a 2 veces el presupuesto de la UNAM de un año. Correcto. Solamente con que México tuviera un sistema de lanzamiento de cohetes. Porque las telecomunicaciones son básicas. ¿Qué haríamos sin satélites para poder comunicar al país? Solamente un país que no tiene una diversidad de montañas y demás, donde hay una población totalmente dispersa. Entonces, es fundamental el tema de la exploración espacial, y es un ejemplo donde la universidad es una institución de frontera, igual que el Politécnico. Entonces, hay que entender cómo se debe dar esa relación para que la empresa, el gobierno y las instituciones educativas se echen a andar la triple hélice. O sea, dirías, o sea, estamos, tal vez no es que digamos que estamos salvados, ¿no? Pero tal vez desde la percepción, yo tengo una percepción que ahorita me dices, Fabián, estás erróneo en eso, abiertamente, tú, una persona común y corriente como yo, que no está inmerso en estos temas, podrías decirle, Fabián, no estamos tan lejos, tal vez tal vez el futuro es prometedor, no nos espantemos, vamos a tener esos profesionales, pero hay que formarlos. Y hay que vincularlos. Hay que vincularlos. Si partimos de perjuicios cognitivos, por ejemplo, yo no contrato a gente de una universidad pública porque tal, estamos en un problema. Claro. Porque no estamos entendiendo el verdadero desarrollo de las universidades, como las universidades no están entendiendo el desarrollo de las empresas. Y que eso también entraría en el tema de la inclusión y del ser fair y de la diversidad y demás, ¿no? Ya no vería tanto, o tal vez podrías hacer un sesgo del plan de estudios es y es una persona que estudió en esta universidad, que ese plan de estudios de esta universidad tiene estas características y además ese perfil universitario de esa persona cumple con este job description, etcétera, etcétera, y pues eso lo hace un poco más, más justo, ¿no? Sí, nada más para poder ilustrar algo que Andrés estaba comentando. En enero de este año, ¿no? O sea, nosotros subimos el CES que acaba de suceder. Entonces hubo una participación histórica entre Amazon, Google, Sony, Nvidia y me olvidé de alguien más, donde justamente se anunció el metaverso industrial, ¿no? Okay. ¿Qué significa eso? Que esas empresas invitan a un gran ecosistema, a crear sus ecosistemas, a lo que se llaman sus gemelos digitales, para que todos esos tipos de procesos que estén enfocados en manufactura, infraestructura y transporte, que son arterias de la sociedad, puedan ser desarrollados en un metaverso, a través de sus gemelos digitales. Entonces, se crea un gran ecosistema donde nosotros primeros, ¿no? Las empresas, desarrollan sus procesos a nivel digital y luego traen para el mundo real una vez que ya esté experimentado y que ya esté manipulado en un ambiente virtual. Entonces, eso está anunciado este año. Entonces, cuando nosotros pensamos a veces en metaverso, estamos pensando en casos de uso quizás de alcance mío, ¿no? De entretenimiento y etcétera, cuando realmente no hay otro lado que hay ahí, industria, economía y ahí va. O sea, no lo hemos, digamos que lo estamos viendo más desde un punto de vista un poco más lúdico, por de alguna manera. Sí, y el futuro va en serio para ese tipo de dinámica, de dinámica donde pruebe del virtual, llevo a lo real, donde quiero llevar mis experiencias reales a un mundo virtual. Eso ya es una realidad hoy. Andrés, ¿querías decir algo? Pero no. Muy interesante. No, básicamente me quedé con la frase que Miguel dijo respecto de una vinculación sin sesgos. Porque la diversidad e inclusión en las empresas es clave. Yo lo veo para 2 puntos muy pragmáticos. Primero, mejora la creatividad. Es decir, no hay nada más padre que trabajar con gente de distinto origen, distinto approach, sin importar. O sea, una sociedad homogénea es una sociedad que no crece. Sí. Entonces, de alguna manera,
capaz empresas que no tengan la diversidad e inclusión como pilares fundamentales se están perdiendo de algo más allá. Entonces un poco eso es clave, como la vinculación sin sesgo, ¿ok? Y segundo, mejorar el clima laboral. Es decir, este enriquecimiento entre... De hecho, nomás acá tú tienes sentado a dos extranjeros, ¿ah? Brasilera, colombiana, de alguna manera, yo creo que ayuda, enriquece la charla. Sí. No solamente por el fondo, también por la forma la enriquece. Entonces, eso también ayuda mucho al clima laboral. Y los trabajadores con un buen clima laboral son más productivos. Eso está muy demostrado en varios estudios, que eso es una nueva realidad hoy día. Antes, las empresas se enfocaban mucho en la productividad. Hoy día, la tendencia es enfocarse en que los trabajadores estén felices en sus trabajos y en consecuencia van a ser más productivos. Okay. Y fíjate, antes de esto, la diversidad que tenemos en este panel, a mí me encanta. O sea, cuando lo pensamos, pensamos en cracks, pero pensamos en gente que estuviera en contacto con la vida real, ¿sabes? Porque de repente eso, bueno, te puedes traer pues, a alguien que, no sé, que sea el CEO o el CMO de la compañía y demás. Digo, sus posiciones están muy cercanas a esa, muy cercanas a esa, pero son gente de tierra, ¿no? Como decirlo de alguna manera, ¿no? Son gente que hablan con el tú a tú, están en el mercado, conocen las dolencias de un estudiante de 16 años y un profesor de 50 años que está pues a un buffer de sus amplio de sus estudiantes. Jax, que has vivido en muchos países, Alemania, Brasil, Argentina, México, y varios más, ¿no? Y tienes un punto de vista, pues de diferentes culturas latinoamericanas, inclusive europeas, y también el punto de vista de alguien que tiene contacto con diferentes empresas que vienen de otros lugares, de otros países, pero que llegan a Latinoamérica y se enfrentan contra el sesgo cultural de Latinoamérica, porque cuando vives en Latinoamérica no lo ves, pero apuesto que cuando lo ve alguien más de otras latitudes, pues naturalmente sí se puede llegar a impactar. Y la verdad es que tenemos, digamos, esa diversidad, ¿no? Andrés, ¿tú crees que nuestro futuro laboral dependa de qué tanto somos capaces de dominar la tecnología? Es una buena pregunta que no estaba preparada, así que me agarraron en frío. Pero yo te diría que mucho del futuro laboral, sí, 100%. Es decir, Peter Thiel, que es cofundador con Elon Musk de PayPal, escribió un libro llamado From Zero to One. Él hablaba mucho de que la tecnología va a ser algo que haga al ser humano más productivo. Entonces, a contrario sensu, el ser humano que no maneje tecnología va a ser menos productivo. ¿Y qué empresa quiere contratar a un trabajador menos productivo? Entonces yo te diría que en principio sí, y las recomendaciones sean curiosos, empiecen a picarle, investigar. El ChatGPT 3.5 es gratuito, el 4.0 vale 380 pesos, va a salir el ChatGPT 5, hay videos tutoriales en YouTube gratuitos, hay cursos también que se puede hacer. Es decir, nunca antes en la historia había sido tan fácil la formación como hoy día. Fíjate, y la formación, o sea, creo que el acceso se ha democratizado mucho en la educación. Y justo aquí tengo una pregunta, esta no tiene nombre, pero dice, apenas pasé el segundo semestre de prepa y en tercero, la redacción está rara, y en tercero nos pedían elegir un área para especializarme en algunas materias. Híjole, ese es un tema bien importante y lo voy a abreviar porque tienes un montón de preguntas, pero yo creo que es importante que este chico se dirija específicamente al área de orientación de su preparatoria, de su bachillerato, para que le hagan exámenes y pruebas respecto a qué habilidades, pero también a qué gustos tiene y encontrar ahí un punto medio, ¿no? Para no alargarnos mucho, pero me parece, respecto a lo que tú comentabas ahora, que nunca antes de verdad la formación académica había sido tan accesible a todos y que es importante que no importa cuál sea nuestro estrato social, formación académica, o sea, todos tendríamos que empoderarnos dominando alguna forma de tecnología que nos ayude a comprender cosas como lo que está pasando en metaverso, en industria. Digo, estar frente a dos especialistas a mí me sentir un poco apenado porque no tengo el nivel de comprensión que ellos tienen. Después de escucharte a ti me quedé verdaderamente sorprendido porque el nivel de comprensión que tienes de lo que pasa en el mundo de la empresa y de la industria es formidable.
Entonces, esta situación que estamos viviendo en el mundo nos obliga a repensar el tema de cómo tenemos que educarnos. O sea, la educación, de acuerdo a lo que se plantea la UNESCO para 2030, implica oficios que no existen, pero hay cosas que te sorprenden. Aprender nuevamente a soldar, a cortar, a reciclar. ¿Por qué? Porque los bienes de la humanidad, del mundo, son escasos y vamos a tener que aprender a retomar y a reusar todo lo que existe, incluyendo también el conocimiento. Sí, a veces algunos fundamentales, ¿no? Por Se llaman los fundamentales. Jax, acá tenemos una pregunta. ¿Qué precauciones debo de tomar con mis hijos antes de sumergirlos en temas de metaverso? Bueno, si nosotros estamos hablando de inmersión y realidad virtual, no puede ser menor de edad porque nosotros no tenemos todo el área del cerebro desarrollada. Entonces, esto podría no traer algunas consecuencias. Por otro lado, independientemente de que si nosotros somos o no somos niños o adultos, no podemos perder la sensibilidad del mundo real. Okay. Entonces, como el celular, ¿no? O sea, Yeah. puedo estar en un restaurante platicando y ahí es la misma cosa el metaverso. Entonces, hay que saber usarlo, hay que ir y venir con responsabilidad y entendiendo que si nosotros dejamos de lado ciertas funciones cognitivas, posiblemente las vamos a desactivarlas. Okay. Entonces, es muy importante saber usar la tecnología, pero no perder la capacidad de pensar, de criticar, ¿no? Entonces, hablando de que si es un niño, ¿no? De que es menor de edad, inculcar, salir a caminar, tocar el pasto, dibujar, leer, hacer cosas artísticas y vivir una experiencia digital, un mundo virtual que está padrísimo. Miguel, nuestro sensei de la ética en la inteligencia artificial, un último comentario de nos tenemos que espantar, no nos tenemos que espantar, ¿dónde juega la ética? Digamos, tus últimos pensamientos, ¿qué le dirías a las personas desde el punto de vista de la ética con respecto a la inteligencia artificial? En el futuro, la inteligencia artificial general va a permitir un cambio radical de la forma en la que los seres humanos hoy en día viven. Va a transformar la medicina, va a transformar la industria, va a transformar la economía, va a transformar a las sociedades. Y los seres humanos debemos de estar conscientes de cuál es la realidad de la inteligencia artificial. No creer que es alguien que pueda reemplazarnos, entender que es un colaborador y que en la medida en que ese colaborador todos lo dominemos, vamos a poder obtener el mayor beneficio para poder superar los muchos obstáculos que tenemos, el calentamiento global, el que se estén acabando las reservas de todo lo que utilizamos, el papel, el vidrio, el petróleo, todo eso se va agotando. Y tenemos que pensar que en nuestro planeta ahorita ya vivimos 8.000, ¿qué pasa cuando lleguemos a 10.000 millones de seres humanos en el mismo planeta, con los mismos recursos de agua? El agua no se renueva, es la misma agua que existía hace siglos y lo único que estamos haciendo es reciclándola. Y si la contaminamos y acabamos con el agua, si acabamos con todos los elementos materiales que utilizamos, el cristal, el papel, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Entonces podemos utilizar la inteligencia artificial para repensar y reorganizar la forma en la que vivimos. Me encanta esa idea. Gracias, Miguel, por estar acá. Gracias. Ya nos vamos a despedir, pero Andrés, nuestro Jedi del futuro del trabajo, sensei también, más bien, ¿cómo era? Bueno, nuestro Jedi, pero nuestro mero, ¿no? Nuestro Obi-Wan Kenobi de los recursos humanos. Último pensamiento, que un chavo que tiene 17 años, ¿qué debe de tener en los siguientes 3 años? ¿Qué skills tú dirías estos son que debe de tener para poder enfrentarse a este mundo laboral siguiente, ¿no? Yo creo, adscribo todo lo que dijo Miguel, creo que fue una conclusión, además de acertada, muy emotiva, porque efectivamente despierta conciencia en el uso correcto de la inteligencia artificial en particular. Yo creo que quizás lo dejo con una frase que no es mía, pero básicamente es que a los chavos y en general a los adultos, es que la inteligencia artificial no va a reemplazar al hombre, pero el hombre que use la inteligencia artificial sí va a reemplazar a otros hombres. Cuando me refiero a hombres, hombre y mujer. Entonces, aprovechen, chavos, 17 años, 20, incluso los no tan chavos, estos mensajes para todos, aprovechen para que se capaciten, aprendan rápido esto, porque indudablemente
¿Cómo me imagino yo una entrevista de trabajo en los próximos años, en el futuro cercano? No me imagino tanto como, un poco como laureles de formación educativa, sino más bien como habilidades. ¿Qué sabes usar? ¿Sabes usar ChatGPT? Cuéntame un caso de uso de ChatGPT. Cuéntame un problema que resolviste con inteligencia artificial, con Gemini, con BART, con ChatGPT. Dame un caso de esos. Cuéntame cuando algo te salió mal con eso. Ya. O sea, habilidades que sean prácticas en el puesto de trabajo que están aplicando. Entonces, aprovechar a formarse. Ok, perfecto. Jax, nuestra Mother of Dragons, de los datos y el metaverso. Te voy a poner una complicada, alguien que te encantan. Tú eres mamá de una niña súper inteligente que va a entrar apenas a secundaria, si no me equivoco. Un mensaje para los papás y el metaverso. ¿Qué les dirías? ¿Positivo? Cuídenlo. ¿Qué harías? Bueno, rescatando un poquito lo que hablaba anteriormente, lo que nosotros sabemos es que la tecnología, ¿ok? o ya está superando nuestra capacidad cognitiva, en el sentido de que puede recompilar más información, puede tener un sentido de atención que es diferente de cómo nuestras redes neuronales orgánicas funcionan. Ya. Ok, entonces ese es un hecho. Okay. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Desarrollar, mantenernos vigentes en el tiempo, independientemente del avance de la tecnología, cómo nos mantenemos vigentes. Pensamiento crítico, resolución de problemas, conexión con el arte. El arte y voy a aprovechar para dar ese mensaje, el arte es un derivado de un proceso de emociones. Ya. Nosotros nos expresamos a través del arte. Por más que la inteligencia artificial pudiera crear una imagen, es un proceso derivado de algoritmos, de datos, de secuencias, etc. Pero no es un proceso orgánico. Entonces, para los padres que me están escuchando, inviertan tiempo en hacer esto, porque esa es la manera de mantenernos real en un mundo real. Está padrísimo. Pues yo les agradezco muchísimo a los tres, Andrés, Miguel, Jax. Primero, el haber aceptado esta invitación. De verdad, yo aprecio muchísimo su respuesta, que a la primera dijeron que sí. Agradecer al equipo UNIDEP, a la grandeza de la UNIDEP, a todos nuestros profesores que están en los 25 planteles en todo el territorio nacional. Gente bien comprometida, profesores muy comprometidos con la educación. Siempre que tengo la oportunidad de platicar con alguno de ellos en algún viaje, siempre veo gente realmente trabajando para que un chavo salga adelante. Generalmente nuestros estudiantes son una primera generación de licenciados, una primera generación de ingenieros en su casa, y eso siempre lo vamos a apreciar, siempre vamos a apreciar poderle dar una nueva oportunidad, una buena oportunidad a alguno de nuestros estudiantes. Agradecer a la Escuela de Ciencias Digitales de la Universidad del Desarrollo Profesional su apertura y este evento del primer UNIDEP Talks. Y pues bueno, recordar que si quieren estudiar algo de mercadotecnia, diseño digital, negocios digitales, desarrollo de aplicaciones de software, ciberseguridad y telecomunicaciones, pueden acercarse a cualquiera de nuestros planteles en el territorio nacional, acercarse a la página de UNIDEP para que también les podamos dar información por ahí. Andrés, Jax, Miguel, me dejaron con mucha tarea. Muchas gracias por estar con ustedes. Gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho y gracias por asistir a este primer UNIDEP Talks. Cuídense. Bye.